Bienvenidos a una nueva entrega de su programa Economía, Política y Petróleo. Hoy solamente vamos a hablar de economía. Me acompaña, como siempre, para estas lides, Alexander Guerrero, profesor universitario, doctor en economía y un seguidor preciso de la realidad económica de Venezuela. Saludos, Alexander. Feliz Saludos, 2017. José Vicente, y a toda la gente que nos está viendo. Y un feliz año, ¿no? Porque Sí, a pesar de todo. a pesar de todo, que comenzó no hace mucho y no muy bien, pero bueno. Ahí vamos. eh, Mira, Alexander, terminamos el 2016 con una caída monstruosa del Producto Interno Bruto, con una inflación que se pierde de vista, nunca vista en los anales de la historia venezolana. Eso ya es historia. Nos interesa hablar contigo de cómo se perfila el 2017. Si uno oye al ministro de Economía venezolano, el señor Lobo, dice que vamos a crecer 4% este año y que vamos a tener un desempleo del 4% para el año 2019 y la pobreza en cero. Cuéntame cómo se hace ese milagro. sí, es muy difícil porque ya tú ves que año tras año la economía viene, como es una palabra que se usa en estos casos, deprimida o bajo una muy fuerte represión, en medio de dos grandes tenazas. Una tiene que ver con un proceso inflacionario que es hiperinflacionario. Es decir, una hiperinflación es una inflación que no puede ponerse bajo control. Es decir, que está provocada por un proceso que es político. En el gasto del gobierno, los ingresos no alcanzan para financiar su enorme gasto, que en Venezuela es cerca del 50% del PIB. Ese gasto no produce sus ingresos por vía normal de pago de los impuestos, sino que ese gasto lo monetiza el Banco Central. Si prende la máquina de producir dinero y la tira a la economía, y entonces te produce un proceso inflacionario el cual no puede de ninguna manera detener. Esa hiperinflación trae consigo una fuerte contracción del déficit fiscal, una fuerte contracción de la economía nacional. Desemplea, cierra empresas, nadie invierte, todo el mundo pierde, y entonces se queda en una situación prácticamente depresiva sobre la economía nacional, y que afecta al individuo porque deja a la gente sin trabajo, el salario no les alcanza, el empobrecimiento arrasa con el país. Ese es un proceso absolutamente casi como terminal, políticamente muy serio. ¿Y tú crees que los CLAP son la solución, la economía del CLAP, como la llama Maduro? No, el CLAP es simplemente una consecuencia de esto. Maduro, como no hay la suficiente producción de bienes ni hay los recursos para obtenerlos, Maduro decide entonces racionar los recursos que le quedan, los pone en una bolsa y se lo entrega a un grupo de individuos que entran en una base de datos, que él supone que es su clientela política, que es su mercado político. Exacto. Y recientemente, Alexander, el New York Times sacó un artículo, más bien un artículo de opinión bien fundamentado, que decía que Venezuela debiera ir a default. Primero, que es ir a default, y segundo, ¿tú crees que Venezuela debiera ir a default? Bueno, se está esperando el default de un impago de la deuda externa. Sí, pero el New York Times sugiere que debe haber una acción de Venezuela, del gobierno venezolano, de ir a default, es decir, de renegociar su deuda, de ver de que no pague como está pagando, que le dé prioridad a la importación de alimentos, este tipo de cosas, y no que siga pagando a los capitalistas mientras que tiene a la gente pasando. No, el New York Times se equivoca, porque con lo que deje de pagar la deuda va a producir más daño que beneficio. Okay. Es decir, el dinero con el cual no va a pagar la deuda, sino va a comprar comida o alimentos o medicinas, no va a resolver el problema alimentario ni médico venezolano, y va a empeorar el problema de pagos de Venezuela. O sea, el default es realmente lo último que se le puede pedir a un país que haga.
el problema se resuelve si el New York Times dice que Maduro debe renunciar y se debe crear el llamado un proceso electoral, eso sí es una salida. El problema no es económico, y se equivoca el analista del New York Times. Bueno, no es raro que el New York Times se equivoque, pero sí, es muy normal. Es que el problema venezolano no es económico en esencia, es político. Es un proceso político que hay que detener de alguna forma porque empobrece. Sí. Si la economía no tiene culpa de eso, la economía tiene remedio, es muy sencillo. Elimina la restricción política, pone el país sobre una plataforma de crecimiento sustentable en el largo plazo, por lo cual es muy sencillo hacerlo, y entonces entramos en una fase de progreso y el país va remediándose. Pero eliminando la restricción de naturaleza política, la economía puede operar. Desafortunadamente, cuando los gobiernos intervienen en el proceso económico, como en el caso venezolano, que lo intervino a través de expropiando, nacionalizando, tomando empresas, comprando empresas, creando empresas que ninguna sirve, al final quebró a todas, incluyendo PDVSA, cuando eso ocurre, el país simplemente se empobrece. Ahora, hay una célebre frase, hay una frase, rapidito, de Adam Smith, en el 1789, cuando dijo: los estados no crean riqueza, la producen los ciudadanos, los estados lo que producen es pobreza. Sí. Eso se puede aplicar al pie de la letra en lo que ha ocurrido en Venezuela. Ahora, tú acabas de decir claramente, palabras más, palabras menos, que con Maduro no hay solución. No hay. No solamente con Maduro. Y con el chavismo. Exactamente, pero no solamente con el chavismo. Inclusive con aquellas tesis que dentro del sector de la oposición existen en confluencia ideológica con el chavismo, de mantener un Estado grande, potente, poderoso, pero en manos de gente que es buena. Eso es una gran falacia, o una falacia lógica. Es decir, el cambio del gobierno no es solamente quitarlos, no. Es el cambio del paradigma socialista y asumir el capitalismo como es lo normal que hacen los países hoy en el mundo para poder crecer y desarrollarse. Por cierto, que es el paradigma del cual está abrazado Bolivia, ¿no? Que recientemente han salido artículos donde le sugieren a Venezuela aprender de Bolivia. Bueno, quiere decir que si lo que ocurre es que ya el Estado boliviano no es fuerte, y Evo Morales, para poder sobrevivir políticamente, tuvo que hacer de tripas corazones. Si un país con pocos recursos, la mayor parte de los recursos está en manos privadas, y entonces se dejó de locuras y no los tocó. Y entonces Bolivia pudo seguir creciendo, pese a tener un gobierno que es marxista. Claro, pero ha podido aplicar algunas medidas socialistas, no todas las que quisiera, gracias a que es financiado por el capital. Sí, pero lo hubiese, si va más profundo en la implantación del socialismo, lo quiebran los propios indios. Los cocaleros les quitan la cabeza porque la coca es una parte importante de Bolivia. O que tú crees que la cocaína la hacen de la hoja de plátano, no, la hacen de la hoja de coca. Y la hoja de coca la produce en Bolivia a magnitudes muy grandes. Sí. Y yo que quiero decir que el gobierno viva de esto, pero obviamente crea fuertes economías. Dentro de una población muy importante de la sierra del altiplano boliviano. Nos queda poquito tiempo, vamos a devolvernos a Venezuela. Entonces el panorama para Venezuela, ¿cuál es? En 2020. Es muy mal, vamos de mal en peor. No hay fuerza para dejar de que la economía se vaya empobreciendo, vamos a seguirnos empobreciendo. Todo el mundo espera que políticamente en alguna esquina consigamos una salida que puede ser un reventón político en la calle, o mucha gente todavía añora golpes militares. Yo creo que nada de eso va a ocurrir. El país se va a seguir empobreciendo hasta el momento en el cual los venezolanos nos demos cuenta que ya no podemos seguir con esta visión política de que el Estado todo lo va a proveer. Llegamos al punto en el cual o es socialismo o es capitalismo. Porque si es socialismo es como Cuba, es pobreza. O es capitalismo, pues entonces será como Perú o como Chile. Pues son países que vienen creciendo sostenidamente. O lo que está haciendo Macri en Argentina, si finalmente logra hacerlo. Es decir, es eso, hacer lo que hizo China, hacer lo que hicieron los asiáticos, hacer lo que hicieron los europeos orientales que dejaron el socialismo. Nosotros tenemos que dejar el socialismo. La clase política nuestra no ha aprendido la lección. Hay un gran socialismo, yo lo llamo vegetarianos y carnívoros, unos
son más de distintos modales a los otros, pero al final es la misma receta. No va a bastar con cambiar a unos y poner a los otros si no cambiamos la forma de hacer la economía y diluimos el Estado a la cosa que no tenga empresas, sino simplemente se dedica a hacer cumplimiento de la ley, que es realmente el trabajo del Estado. Bueno, Alexander, llegamos aquí al final del programa. Vamos a dejarte comprometido para una próxima entrega que será muy pronto para hablar del sueño petrolero de Maduro. Maduro piensa que el petróleo va a llegar a $70, que va a tener suficiente dinero, que va a poder ganar las elecciones de gobernadores. Sí, bueno. Queremos evaluar eso, pero en una próxima entrega. Seguro. Un abrazo, Dale. Alexander. Bueno, hasta luego.